proyecto comienza hace muchos años, cuando yo tenía tan solo 12 años y quería aprender a tocar un instrumento. Y para ser preciso, en ese momento era la guitarra, pero no la acústica, la eléctrica. Esto comienza por ahí de septiembre del 2014. Yo adquirí una guitarra gracias a mi madre. Ella fue la que hizo que esa guitarra llegara a mis manos y para ser preciso fue una guitarra Epiphone SG modelo Cherry. Es esa guitarra con un cuerpo bastante amplio, bastante, yo diría que bastante curvo, y es una guitarra muy bonita y para empezar a tocar yo siento que es bastante cómoda, pero cuando ya tienes como 15 años mínimo, porque la recuerdo como una guitarra muy grande y hasta cierto punto algo pesada, pero no imposible de cargar tampoco, y tampoco antipráctica, tampoco lo era. Pero, vaya, yo veía las pastillas, el selector, eh, las perillas de volumen, de tono, y para mí era un instrumento totalmente nuevo, totalmente ajeno, lo sentía a mí. Tenía un color muy bonito, color cherry, así como color guinda, no sé, bastante, un color bastante fulminante. Y bueno, es ahí cuando comienzo a querer aprender guitarra por medio de videos de YouTube, pero a mí se me hacía de que lo más complejo no podía conceptualizar las cuerdas. De hecho, yo las contaba primero al revés, las contaba de arriba hacia abajo y en realidad sabemos que se cuentan de abajo hacia arriba. Y yo veía 6 cuerdas y me sentía totalmente torpe y totalmente extraño queriendo tocar la guitarra porque los acordes se me hacían difíciles de tocar, pero súper difícil de tocar. Eh, el arpegio, ni se diga, también muy complicado. Y a pesar de, y todavía agarrar una plumilla lo sentía muy extraño. Realmente el proceso de adaptarse a tocar una guitarra cuando vas empezando es muy complejo, o al menos así yo lo sentí. Siento que todavía haberlo aprendido un poco más temprana edad hubiera sentido igual de raro, pero creo que lo hubiera agarrado mucho más rápido, aunque no es excusa para no aprender a tocar. Y también recuerdo que la primera canción que quise aprender a tocar fue la de One de Metallica. Tan solo el intro podía pasar yo horas y toda la tarde queriendo tocarla, porque eso sí me salía ese arpegio que está bastante fácil de tocar, y sí me salía, y eso era como un logro para mí. Entonces yo me la pasaba de que repitiendo el intro de One de Metallica y de ahí no me sacabas. Pero bueno, ya hablando realmente de influencias, ¿qué me motivó a mí a tocar una guitarra, a adquirirla, a aprender música como tal? Una banda muy famosa por ahí de los finales de los 90, principios de los 2000, System of a Down, con éxitos como Toxicity, Chop Suey, Aerials, Lonely Day, por decir algunas, que esas son sus canciones como más conocidas. Pero incluso con esas canciones fueron las con las que yo quise aprender a tocar, con las que yo quise atreverme a entrarme a la música, porque el tipo de música que uno escucha es la música que va a definir cómo vas a tocar y qué estilos también te vas a atrever a aprender a tocar, ya que empiezas a generar como tus primeros artistas favoritos, tus primeros pioneros en la música, ahora sí que se convierten en tus maestros, porque son los que vas a estudiar cuando apenas estés agarrándole la onda al instrumento, y ya que le agarras la onda, pues vas a profundizar mucho más todavía. ¿Cómo conocí System of a Down? Eso empieza cuando ya tenía 9 años. Gracias a un tío muy querido, descubrí Toxicity y recuerdo escuchar la canción de Toxicity y ver sus atuendos y ver el fondo blanco y negro y de holograma, y todo eso como que me impactó bastante. La vestimenta, la letra, la fuerza con la que citaban sus letras, era convertido como un himno. Y bueno, también yo haciendo retrospectiva a otros años de por qué me gustó Toxicity, ¿no? Porque pudo haber sido, no sé, Caifanes, Moderato, eh, Linkin Park o alguna banda, ya sea en inglés o en español, cualquiera. Pero digo, ¿por qué System of a Down? Entonces, yo creo que ahí entra ya una parte más psicológica. Y bueno, lo que yo se le atribuyo es que pero en ese momento yo era una persona como bastante anarca en su forma de pensar. Tal vez no lo reflejaba exteriormente, pero era como yo me quería proyectar ante el mundo. Y más a esa edad que a los 12 años estaba todavía completando mi personalidad y estaba empezando como que a ver qué era lo que a mí me gustaba. En ese momento a lo mejor esa banda no estaba tan de moda, pero vaya, yo nunca he sido como una persona que se deje influenciar tanto por las modas. Sí lo he hecho, pero en ese momento era como yo todo lo contrario, como muy anarca, como revolucionario, como
pues tan solo el nombre de la banda, System lo dice, ¿no? System of a Down, o sea, sistema por debajo, ¿no? Es como la traducción en español. Y bueno, no es por sentirme único y diferente, pero era lo que en ese momento pues me ayudó a acercarme a la música. Yo aún no sabía lo que era sacar las canciones de vista, pero yo ponía los videos musicales y veía los movimientos que hacían con sus dedos, con los instrumentos y trataba de adecuarlo a mi práctica con la guitarra. Y con que tan solo sacara dos o tres notas de lo que estaban tocando, para mí yo me daba por bien servido y decía, eso es lo que a mí me llena, lo que a mí me completa. Y vaya, porque cuando aprendes un instrumento, tienes que conformarte con lo poco que hagas, porque de ahí vas a partir a extender ese idioma musical. Y trataba de replicar lo que hacían ellos en la guitarra. Yo recuerdo que a los 12 años me daba muchísima pena bailar. O sea, a mí no me gustaba bailar en eventos de fiestas, ni 15 años, ni nada por el estilo. Eso ya fue un poco más adelante. Pero vaya, siempre sentí más esta conexión con la música. O sea, yo decía, ¿cómo es que me puede encantar tanto la música, pero no la que se baila? O sea, porque sabemos que el rock y el metal sí se baila, pero es como una forma como más como un slam o más como headbanging y ese tipo de cosas. Pero yo decía, ¿por qué la música que se baila no me gusta tanto como para aprenderla a tocar? ¿Y por qué el rock y el metal sí? Y ese que es al que la gente sí le gusta, pero no se puede bailar tanto, ¿no? Como una cumbia o como una balada o trova o etcétera, ¿no? Un reggaetón. A lo que yo lo atribuyo es que siento que yo canalizaba de una manera muy especial, o muy a mi modo, muy a mi personalidad, las vibraciones de la música. Siento que yo me daba por bien servido por portar mi instrumento y sacarle la vibración con las notas. Entonces yo ya me sentía parte de la música, era la forma en la que mi cuerpo y mi mente traducían la música en aquel momento. Ya más adelante comencé a soltar un poco más mi cuerpo y bueno, eso será historia de otro capítulo. Simplemente la sensación de tomar una guitarra por primera vez, conectar el amplificador y sentarte a tocar la guitarra aunque no sepas ni qué tocar, con un ampli de 20 watts, es una sensación bastante reconfortante que creo que cualquier niño o niña debería de vivir en algún punto a su edad y ver si es lo que realmente le llama la atención o no. Bueno, sobre todo cuando estás así de relacionado con la música. Aunque, bueno, mi propósito compartiendo mi experiencia es que la música es para todos, no necesitas estudiar música para ser músico, el ejemplo soy yo, pero aún así, de manera muy rudimentaria, en algunos puntos estudiada, he podido profundizar un poco más en esto y sobre todo conocerme y explayarme a conocer una nueva forma de expresarme, como lo he descubierto durante todos estos años, que ha sido con mis dedos, con mi mente y con mucha práctica. Simplemente es una sensación que yo describiría como magia pura.